Bueno, hoy me toca predicar a mí. Saben ustedes que su pastor Diego está con la misión, la acción y el compromiso de bendecir a la ciudad. Así que ahí está firme, firme, con esa convicción y ese llamado que Dios nos hizo, ¿sí? De preparar una generación que entienda. Y hoy hablamos de restauración y creemos en la restauración de nuestra tierra y en la restauración de nuestra ciudad. Lo creemos, estamos seguros y caminamos hacia eso, ¿sí? Por eso, hoy vamos a hablar del modo restauración. Estamos pasando un mes en donde decimos que nos activamos en vivir en el modo de Dios. ¿Vieron cómo tenemos el celular? Así como activamos distintos modos, ¿sí? para nuestro aparato, para nuestro celular, así también nuestra vida espiritual debe ser entendida y activarse en el modo que Dios quiere que vivamos. Hay una forma de vivir, ¿sí? Es viviendo en el modo de Dios. Y aprendimos el domingo pasado que uno de los modos de Dios es la adoración en el altar. Y es un modo poderoso que cuando se activa en nosotros, activa bendición en todo lo que nos rodea. Hoy vamos a aprender que no podemos estar ajenos y que si vivimos al modo de Dios, no podemos estar ajenos a que Dios también quiere restaurarnos. Al que el propósito de Dios también es que activemos en nuestra vida espiritual el modo restauración. No te puede encontrar el enemigo con que haya cosas que no se hayan restaurado, ¿sí? La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, aquello que ya fue, ya es. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y dice, y Dios restaura lo que pasó. A lo largo de la Biblia, Dios se presenta muchas veces con diferentes nombres. En un momento le dice, yo soy tu Dios, tu proveedor. Yo soy tu Dios, tu sanador. Yo soy tu bandera, tu estandarte. Y aunque el enemigo venga como río, yo, dice Jehová, levantaré bandera. Y se presenta así con diferentes nombres, pero aquí en este versículo en particular se presenta con que Él es el Dios que restaura. ¿Sí? Él dice, Dios restaura lo que pasó. Y esto tiene que estar en tu vida, ser una verdad y una verdad de Dios, ser la voz de Dios activada. Porque hay cosas quizás en tu vida que tienen que ser restauradas por el modo de Dios. Y esta restauración ocurre cuando entendemos y activamos para nosotros esa forma que Dios está queriendo hacer. En el modo restauración, en la palabra cotidiana para cada uno de nosotros, restauración significa que algo está en un estado, ¿sí? actual, por ejemplo, un mueble, decía hoy, está en un estado actual, ¿sí? y está en un estado en ruina, desgastado, ¿sí? Han pasado los años y necesita ese mueble o lo que sea, volver al estado original, ¿sí? Al estado de nuevo, vendría a ser. Eso es una definición en el mundo. Porque para el modo restauración de Dios, Dios no vuelve algo al estado original, sino que Él lo vuelve y lo hace mucho mejor. Cuando Dios pasa con su restauración, el modo no es que vuelve al estado original, sino que es algo mucho más privilegiado lo que Dios hace cuando Dios restaura. A lo largo de la historia, los hombres y las mujeres de Dios que nosotros admiramos en la Biblia, que son para nosotros inspiración de fe, ellos han pasado muchos momentos de restauración en su vida. Si no, acuérdense de Pedro. Cuando Pedro, en el momento que niega a Jesús, empieza a decir, vuelvo para atrás.
Y dice la historia que Pedro, ¿sí?, fue a buscar las redes nuevamente. Cuando Dios lo había llamado a ser pescador de hombres, él volvió, luego de esa negación que tuvo con Jesús, él volvió a las redes y dice que regresó al mar de Tiberia. Él volvió a pescar. Y Dios necesitó hacer un trabajo con él. Y Jesús le mostró que Dios es Dios de restauración y que cuando lo llamó, le dijo que quería hablar con él. Y cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Aunque él se entristeció. Fueron 3 veces las que preguntó, porque las negaciones de Pedro habían sido 3 veces. Dios es preciso y justo en la restauración. Y ese Pedro fue restaurado de tal manera que ni siquiera quedó en el original del Pedro que había caminado con Jesús. Pedro tenía una predicación que en un día nada más se convertía en 3.000 después de la restauración de Dios. Después de la restauración de Dios, Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Esto no había sucedido ni siquiera cuando caminaba con Jesús. La restauración de Dios hizo en él una obra mucho más poderosa de la que él había imaginado. Pedro se animó a ser restaurado. Dice, no hay ningún ser humano que diga, yo hice todo perfecto en mi pasado, nunca me he equivocado. Y quiere decir que cuando Dios llega a nuestro presente, también quiere restaurar lo que pasó. Por algo lo dice en la Biblia, Dios restaura lo que pasó. Y en esta noche es esta gran verdad de Dios que tiene que entrar en tu corazón, que tiene que hacerte saber que Él es tu Dios y tu restaurador. Que Él es tu Dios y que se mete en tu presente para restaurar lo que pasó. Todos tenemos un pasado, todos hemos cometido errores y algunos quisieran revertirlo a toda costa. Por eso, Dios cuando llega a nuestro presente sabe muchas veces que tiene que tratar con nosotros y restaurar nuestro pasado para darnos un mejor porvenir. En el libro de Jeremías 33:6 dice, he aquí, dice Dios, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dice la palabra de Dios, traigo sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios promete sanidad. Y muchas veces el cuerpo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces el cuerpo está enfermo y Dios promete sanidad. Cuando nosotros oramos por sanidad en el cuerpo, nosotros decimos que venga la salud de Dios, que es el plan original de Dios. Él nos hizo, cuando plantó al hombre en el Edén, hizo al hombre para que tuviera salud. El plan de Dios es la salud. Y cuando habla de sanidad en la salud del cuerpo, pero habla también en la salud del alma. El plan de Dios es la sanidad del alma. La sanidad del alma. La palabra trauma significa golpe. La palabra trauma, según los psicólogos, significa un golpe, pero no es un golpe de esos que quedan en la piel, en donde el moretón puede pasar unos días y luego se va. Es un golpe que queda en el alma y Dios necesita restaurarlo. Y cuando Él dice, yo traigo sanidad, quiere decir que trae medicina a nuestras vidas. Él se encarga de limpiarnos, de restaurarnos. Él se encarga de traer abundancia de pan. Ahora yo puse el primer punto que puse es Dios borra tu pasado, Dios restaura tu presente y Dios bendice tu futuro. Dios borra tu pasado, quiere decir esta sanidad de aquellas cosas que hemos pasado. Todos tenemos un pasado,
Todos tenemos una historia, y hoy decía yo esto, pero es importante que la historia no nos tenga a nosotros, no nos tenga presos, la historia a cada uno de nosotros. Y todos tenemos, ¿sí?, un porvenir que Dios quiere bendecir. Para eso Dios tiene que intervenir en el presente. Si Dios necesita borrar esas cosas, esos traumas, esos dolores, esos golpes del pasado, Dios necesita darnos un porvenir bendecido, mucho mejor. Pero ¿dónde es que va a actuar Él? ¿Dónde es que el poder de Dios va a actuar? Va a actuar en el presente. Y en el presente actúa con restauración. ¿Cuántas veces estuviste delante de Dios y supiste que estaba siendo restaurada tu alma? Que tu alma estaba recibiendo restauración. Y a veces vos decías, mirá, esto yo ni me acordaba. Y Dios en su momento con vos te está mostrando, ¿sí?, que Él amorosamente esperó el tiempo justo para restaurar eso. Porque a veces no estamos preparados para restaurar todo. Pero Dios en su tiempo llega con la restauración, la sanidad y la medicina del que Él habla. Traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Antiguamente el aceite se usaba para sanar las heridas. El aceite era tan valioso porque inclusive se ponía sobre una herida hasta que esta herida sanaba. Esa es la unción de Dios, el aceite de Dios. La unción de Dios viene con sanidad para cada uno de nosotros. Yo quiero que en esta noche digas a tu corazón, Dios borra mi pasado. Decilo, Dios borra mi pasado. Dios restaura mi presente y Dios bendice mi futuro. La restauración de Dios. El acto de restauración de Dios nos lleva a un estado mucho mejor y más privilegiado que el original. Antes estábamos lejos de Dios. Cuando Dios nos empieza a restaurar, no solo que estamos cerca, no solo que somos amigos como Abraham, no solo que nos acercamos, sino que tenemos el Espíritu en que Él nos adopta y clamamos Abba Padre. No solo que estamos lejos, no solo que nos acercamos, no solo que somos amigos, ahora somos hijos. Esa es la restauración, cuando Dios puede ponerte como heredero, como coheredero del reino. Dice aquí, dice Isaías 43:19, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Dice Dios entre las cosas nuevas. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios promete cosas nuevas en medio de esa restauración. Hay una historia de una mujer en la Biblia que necesitaba ser restaurada por el Espíritu, que necesitaba ser restaurada por Dios. Y a través de Jesús, en esta historia, se le recuerda a la mujer que Dios es Dios de restauración y que Él puede hacer nuevas todas las cosas, como dice el libro de Corintios. Las cosas viejas pasaron y yo las hago todas nuevas, dice el Señor. ¿Cuántos son testigos de esto? ¿Cuántos son testigos de que el pasado quedó atrás? De que ese diseño que el enemigo había hecho para nuestras vidas queda atrás y empieza a correr el diseño de Dios, el diseño que Dios tiene para nosotros. Había una mujer que le traen a los pies de Jesús, la arrojan en el medio de un círculo de gente que ensañadamente estaba dispuesta a matarla. La ley judía decía que cualquier persona que cometiera adulterio iba a ser puesta en el medio de ese círculo y que cualquier persona tenía derecho a apedrearla. Vienen los expertos en la ley y tratando de acusar a Jesús le dicen, ¿y tú qué dices? ¿Qué se hace con esta mujer?
En realidad no solo estaban acusando a la mujer, también estaban acusando a Jesús para que él dijera algo mal. Allí estaba la mujer, en el medio, descubierta. Allí estaba la multitud, con piedras, como estas no, más grandes todavía. Piedras en sus manos para acusarla. Y allí estaba Jesús. Dice la Biblia y dice la historia que Jesús se inclinó a tierra. Esas imágenes eran fuertes porque generalmente tiraban a la persona y en el suelo, al no poder hacer nada, su vida la llenaban de piedras hasta la muerte misma. Esa mujer estaba esperando ese destino. Sabía que eso era lo que por ley le pertenecía. Jesús se inclina y dice que con su dedo escribe en la tierra. No sabemos qué escribe, pero sí sé y entiendo en el Espíritu, interpreto esta palabra que se pone a la distancia de la mujer. En tierra. Y escribe. Y escribe. Mientras todos expectantes esperan ver qué dice Jesús. Él escribe. No levanta su rostro y le dice, el que esté libre de pecado, que entonces empiece a arrojar la primera piedra. La multitud hizo silencio. Todos con sus piedras en la mano, pero Jesús allí. Nada había para ocultarle al Hijo de Dios. Nada había para mentirle al Hijo de Dios. La multitud estaba allí, la mujer allí, las piedras allí. Y la voz de Jesús que dijo, si alguno no tiene ni un pecado, entonces arrójenle a ella la primera piedra. Era Dios, era Jesús y le reconocieron. No había un pecado tan visible como la mujer, pero muchos sabían que no tenían la autoridad para arrojar ninguna piedra. Que la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, y que por cuanto todos pecaron, habían sido destituidos de la gloria de Dios, pero que Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al reconocer esto, quedaron todos en silencio. Esta mujer con rostro en tierra, en el medio. Y yo creo, y esto interpreto, que el único sonido que se escuchó fue al arrojar las piedras al suelo, porque se alejaron, fue este. Toc, 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 toc. Cada piedra que caía, que no había venido contra ella. Dios estaba haciendo una restauración que ella no se imaginaba. Ella pensaba que era cuestión de minutos y de horas, o de horas, el que no seguir viviendo. Y no se imaginaba ni siquiera cómo sería su muerte. Porque una muerte por estar apiedrada podría ser lenta y dolorosa. Sin embargo, en ese momento escuchaba caer las piedras en tierra, una a una, una a una. Jesús la mira y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Tanta restauración estaba haciendo el Hijo de Dios en la vida de esta mujer. Tanta restauración única. Había un mover de Dios allí, que ella decía, estoy siendo restaurada no solo al original, sino que estoy recibiendo la gracia, el favor y el perdón de Dios sobre mi vida. Esa restauración estaba viniendo. Y la mujer dijo,
No hay ninguno. No hay ninguno. Quedan ella y Jesús. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando pensé en hablar de la restauración, dije, esta es una de las historias más cautivantes. Porque uno siente que esa mujer sentía no era merecedora del perdón de Dios, pero no podría vivir sin ese perdón. Si ella no se paraba de la tierra en ese momento y decía, acepto este perdón, esta gracia y esta libertad, nunca más podría pararse bien. Ella se paró en ese momento sabiendo que era el mismo Jesús que la había perdonado. Se paró en ese momento de la tierra reconociendo que Jesús es el Dios de la restauración. Que Dios es el Dios de la restauración y que, como dice la Biblia, Él restaura lo que pasó. ¿Crees eso? Te invito a cerrar tus ojos un minuto, porque esa fe tiene que ponerse en acción, porque algún día te viste en medio de ese círculo. Que se abran tus oídos espirituales para escuchar piedras, no que vienen contra vos, sino piedras que caen, porque Jesús es tu abogado. Jesús es quien aboga tu causa. Jesús es quien te defiende. Jesús es quien restaura. Jesús restaura una vez más. Jesús restaura a quienes están necesitando. En esta noche, pedile a Dios, Señor, estuve en la mitad de ese círculo, Dios, donde tantos dedos, tantas piedras me acusaban, Dios. Señor, pero vi tu restauración. Señor, nunca olvidaré cómo llegué a ti, Dios. Nunca olvidaré que esa fue mi presentación ante ti, que así te conocí, Señor, que así estaba. Nunca olvidaré, Señor, cuando escribiste en tierra y algo escribías. Escribías bien sobre mi vida, escribías a favor de Dios y beneficios del cielo para mí. Señor, nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Nunca olvidaré ese día, Dios, en que te levantaste a defender mi causa y me dijiste, yo soy el Dios que te restauro. Yo soy el Dios de toda restauración y no hay otro fuera de mí. Señor, tú restauras, traes sanidad, traes medicina, traes, Señor, Dios, revelación y abundancia de paz, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, algo, Dios, está sucediendo, Dios. Señor, muchos se están levantando de ese círculo, Dios. Señor, sabiendo que eres tú el Dios que restaura. Señor, y muchos, Señor, a partir de hoy experimentarán, Señor, que no sabrán vivir de otro modo, más que del modo en que tú restauras. Ese será el estilo de vida, Dios, de cada uno de los que te creemos. De cada uno de los que te creemos, Dios. El segundo punto que puse es, para toda destrucción, Dios ya preparó una restauración. Para toda destrucción, para que algo deba ser restaurado, en realidad en un momento fue arruinado. Para que algo deba ser restaurado, en realidad en un momento pasó un proceso de destrucción por distintas causas. Pero pasó un proceso de destrucción. Y cuando hay destrucción, tenemos que saber que Dios ya preparó la restauración para eso que se destruyó. Tenemos que confiar y saber que Dios ya lo tiene preparado. Dios nos va a llevar a un postrer estado mucho más bendecido del que estábamos. Hay un término en la Biblia que también habla de restauración. Es un término que incluye la restauración. Es incluido en la restauración.
y se llama restitución. Y acá, aunque parecen palabras muy parecidas, Dios también se presenta en el libro de Joel como el Dios que restituye, y una vez que restituye, restaura. Porque Dios nos prometió muchas cosas, Dios nos dio muchos beneficios, muchas bendiciones. Pero el primer paso es entender que la restitución, Dios restituye para restituir algo, para que yo restituya algo ha tenido que estar en la vida de esa persona y alguien lo robó. Dios restituye lo que ya había en tu vida, pero que el enemigo lo robó. La restitución significa devolver algo a su verdadero dueño. Y si Dios dijo, a través de la bendición generacional o la bendición que esté en tu vida, que vos eras dueño de algo y el enemigo lo arrebató, tiene que venir el Dios de la restauración y tiene que venir con restitución para arrebatarle al enemigo lo que es tuyo, al ladrón lo que es tuyo y devolvértelo. Así como sucede en el mundo natural con las cosas naturales, en el mundo espiritual también tenemos que identificar quién es el ladrón de las bendiciones espirituales y cuáles son las puertas que están abiertas que le dan lugar a ese ladrón a robarnos esas bendiciones. Cuando Dios dice restituiré en el libro de Joel, Dios le dice al pueblo que estaba en una situación muy mal, le dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo os restituiré esos años. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Palabra de Dios, fiel, verdadera. Yo restituiré, dice Dios, yo restituiré. El pueblo de Dios estaba pasando un momento difícil, porque sus cosechas habían sido, ellos vivían de la cosecha y habían sido devastadas por esos insectos. Venían uno a uno. Primero venía la oruga, después venía el saltón, después venía el revoltón y después venía la langosta. Imagínense, las cosechas grandes, altas, preparadas ya para ser sacadas. Y en un momento la familia corría para todos lados y decía, vino la oruga, vino la plaga de la oruga. Y ya era devastadora saber que gran parte de ese trabajo iba a ser perdido. Pero si a eso se sumaba, y a los pocos días venía el saltón, y luego venía el revoltón, entonces indicaba que mucho trabajo estaba perdido. Y por último, cuando venía la langosta, era que casi toda la cosecha se había perdido. Por eso Dios tiene que venir a decir, estos son los ladrones de tu cosecha. Estos son los ladrones. Ponele el nombre que vos quieras, pero hay una oruga, hay un saltón, hay un revoltón y hay una langosta que quieren tomar tu bendición, que quieren tomar tu cosecha, la cosecha de tu vida. Estos son los ladrones. Pero aunque han venido estos ladrones, y yo lo permití, dice Dios, porque había enseñanza para el pueblo de Dios, yo los restituiré. Yo restituiré los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta han devorado de tu cosecha. Y comeréis hasta saciaros, dice. No solo es que ellas en su conversación estaban, ¿tendremos para comer? ¿Tendremos aunque sea para comer una comida diaria? Dios les aseguraba, cuando yo restituyo,
van a comer hasta saciarse. Van a comer hasta saciarse y alabarán el nombre de Dios. Dicen los agricultores que la langosta es una de las plagas más devastadoras de cualquier cosecha. Pareciera que fuera la peor noticia de cuando llega la langosta a una cosecha. Porque de a una, la langosta no hace nada. Vos tomás una langosta y es tan inofensiva como nada. Y así es por ahí cuando viene una prueba, una dificultad, algo, de a una no hace nada. Pero la plaga de langosta de la que hablaba acá, abarcaba kilómetros y kilómetros de que la gente veía negro completamente. Y había tanta cantidad de langostas que aunque fuera de día, apagaban el sol, tapaban el sol completamente. Los dejaban en oscuridad. Así eran las plagas de langosta. Entonces ellos veían que aún lo que habían trabajado la tierra, lo que habían plantado, lo que esperaban esa cosecha, no iba a llegar porque ya había llegado la langosta. Y así son muchas veces, en medio de nuestras vidas, las pruebas devastadoras. Son como las langostas. Parece que de a una no son tan poderosas. De a una son una simplemente. Pero de a plaga, de a muchas, son devastadoras. Y nos hacen creer muchas veces que perderemos la cosecha de nuestra vida para la cual tanto hemos trabajado. Sembramos, trabajamos la tierra, cosechamos, esperamos la lluvia. La promesa de Dios para su pueblo es que en medio de la destrucción, Él ya preparó la restauración. En medio de la destrucción, Él ya preparó la restauración. Y no es un punto más en la predicación, es un rema para tu vida. En medio de la destrucción, Dios ya preparó la restauración. Y en medio de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, esas plagas que han venido contra vos, muchas devastadoras, pero no te harán perder la fe cuando Dios te promete que Él restituirá. Alabaréis el nombre de Jehová. Parece que esta es una de las condiciones cuando vemos la bendición de Dios y la restitución de Dios, donde Dios dice, van a comer hasta saciarse, pero van a alabar también. Van a alabar el nombre de Dios. Y nunca más, jamás será mi pueblo avergonzado. Esta es la promesa de la restitución de Dios. Esta es la promesa con que Dios le habla a su pueblo de que Él todo, absolutamente todo, lo puede restaurar. Y enviaré, dice, la lluvia temprana y la tardía, dice luego. La temprana era la lluvia que se necesitaba cuando se ponía la cosecha. Y la tardía era antes de retirar la cosecha, tenía que estar la lluvia justa para que la cosecha fuera espléndida. Por eso Dios decía, comerán hasta saciarse, porque Él era fiel. Y en medio de esta gran enseñanza es donde el libro de Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pareciera ser que la unción de Dios y el derramamiento del espíritu viniera acompañado de la restitución. Que cuando pasamos el proceso de restitución aparece la unción de Dios, ¿sí? Y dice, derramaré mi espíritu. Y sus ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Esa es la promesa de Dios. Dice la palabra de Dios, la gloria en el libro de Ageo, la gloria postrera, por eso digo, cuando Dios restituye da mucho más, la gloria postrera de esta casa, dice, será mayor que la primera. Si en el primer momento Dios mostró su gloria en tu vida, la promesa es que la gloria postrera, la gloria que va a venir, será mucho mayor. Porque Dios cuando restituye y cuando restaura, lo hace de esa manera. Dios no restituye a medias, no restaura a medias. Será
grandemente restaurado aquel que confía en Él. No será avergonzado el que pone su fe y su confianza en Dios. Te lo aseguro. Decile al que tenés al lado, la confianza en Dios no será avergonzada. Sus discípulos le dicen un día a Jesús. Iban todos en camino y en un momento uno de ellos se hace una pregunta y dice, ¿y todos los que dejamos todo por ti? Porque ellos estaban pescando y dijo, sígueme, le dijo Jesús. Y todos los que dejamos, dice, en un momento los discípulos le dicen, todos los que dejamos casa, hermanos, padre, madre, hijos, tierra, por causa del Evangelio. Y Jesús le dice, escuchen bien. Porque dice, de cierto os digo. Era como, escuchen bien. Todos los que dejaron todo eso. No hay ninguno que no reciba aquí en esta tierra 100 veces más. Y en los cielos, la gloria de Dios. En el siglo venidero, dice, la gloria de Dios. No hay quien no reciba 100 veces más. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y en el siglo venidero. Es que cuando Dios restituye, no vuelve ni siquiera al original. Dios multiplica y multiplica con muchas cifras. Te voy a invitar en esta noche a que si crees en el poder de la restauración y la restitución que Dios suelta hoy sobre la iglesia, te animes a creerle y prepares tu espíritu para vivir en estos días, en ese modo de restauración, y prepares tu espíritu para ser restaurado en el área que Dios quiera tocar en esta semana sobre tu vida. Te invito a ponerte de pie en esta noche y a decirle a Dios, Señor, creo en tu palabra, en tu promesa. Creo, Dios, en vivir en este modo. Señor, en el modo en que tú nos das 100 veces más. En el que multiplicas sobre nuestras vidas, Señor. Dios es Dios que multiplica. Espera con fe la restauración que Dios tiene para tu vida. Espera con fe. Y si hay un enemigo, Dios, si hay un ladrón, Dios, de la bendición, Señor, si hay un ladrón de cosechas en el mundo espiritual, Señor, en esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Y ahora declaramos, Señor, tu restitución sobre la cosecha de nuestra vida, sobre todo lo que has trabajado, sobre la tierra que has preparado, la semilla que has puesto, lo que has arado y sembrado en tu vida. Dios declara que hay tiempo de restitución, que no vendrá la oruga, no vendrá el saltón, no vendrá el revoltón ni la langosta. Ahora Dios te pide cerrar las puertas a esas plagas en el mundo espiritual. Identifica cuál es el ladrón en el espíritu que te quiere arrebatar las bendiciones de la cosecha que Dios te dio. Y ahora cerrá esas puertas en el mundo espiritual y declarate libre, libre, no importa cuántas langostas, cuántas plagas hayan venido, no importa cuánto han tapado la luz del sol en tu vida. Dios te dice, yo soy el Dios que restituyo, restituiré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Vas a comer hasta saciarte, vas a comer hasta saciarte. Cree la palabra de Dios. Estarás satisfecho, bendito serás al entrar y al salir, bendito eres tú por causa del Dios que te restituye, te restaura. Él bendice tu futuro, Él borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Hoy suelto esta palabra sobre tu vida, créela, tomala en el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Así será Dios, así será Dios. El Dios que restaura, el Dios que restaura.
Papá, Hatasharasu. 100 veces más, Dios. Sopla, Dios. Sopla la unción, Dios. Del 100 por 1, Dios. 100 veces más, Señor. Serán restituidos, recompensados, restaurados. Papá,